¿Qué es el enojo? Les doy un tiempo para que cada uno piense qué es el enojo, qué entienden por enojo. Quiero aclararle algo a Gladys que vi hace un rato, que sí, la emoción enojo, la emoción bronca, la emoción ira y la emoción odio son sinónimos. Es todo lo mismo, por lo menos para la ontología del ser. Quizá la visión terapéutica, holística, la visión psicológica pueda marcar diferencias, pero para el ser ontológico es lo mismo. Y difiere, como muy bien creo que contestó Grace, difiere en la profundidad de la emoción. Tiene como una gradualidad, ¿no? El enojo empieza en enojo, el enojo da bronca, la bronca sostenida me lleva a la ira, y resentir en ira me lleva al odio. Es la misma emoción, pero con un peso mucho más fuerte, en donde en el odio estaré en un estado de ánimo ya. Y ojo que eso es contagioso. Y el odio es un resentir del enojo. Entonces no solo es un estado de ánimo contagioso, sino que es un estado de los 4 básicos que vimos, ya no me acuerdo en qué vivo, hace como un mes, en donde era aquel que el resentimiento era el peor de todos, por decirlo de alguna manera. No hay campo por donde le pueda entrar el coaching ontológico, entonces hay que salir de ahí. El resentir una y otra vez cualquier emoción no es bueno. Así que, Gladys, te digo que es lo mismo, tiene gradualidad, pero el tratamiento en cuanto a concepto y en cuanto al tratamiento desde el punto de vista del coaching ontológico se trata de la misma manera. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con enojo. Aclaración previa. Lo que hoy diga sirve para cualquier edad. Yo hoy tengo que darles un marco a ustedes, como pasó con la otra emoción y como en general pasa con un tema nuevo que comento, donde lo enfoco hacia la tercera edad. De hecho, estamos viendo emociones que son de las más recurrentes para la tercera edad. La culpa, el enojo, viene la exigencia, ¿eh? Son 3 emociones que son muy recurrentes en la tercera edad. Pero la verdad que no son propias de la tercera edad. Y lo que yo diga para explicar y la dinámica y las preguntas que pueda dejar como tips son aplicables a cualquier edad. Por supuesto que voy a tratar de poner ejemplos que tienen que ver con tercera edad, pero el tratamiento en especial de la emoción enojo es un tratamiento que yo podría darle un enfoque para los adultos mayores, le llamo yo. O sea, gente de 80 años para arriba, que tiene un tratamiento totalmente diferente a la tercera edad que yo tengo hoy mayoritariamente conectada, que son de más 60 a 70 y mayoritariamente. Entonces, el tratamiento de esta emoción enojo, cuando uno habla de adultos mayores, de personas de 80 años para arriba, muchas veces ya con muy poca autonomía, o sea, siempre otra cosa que quiero que se graben en la cabeza, en la mente, que el coaching ontológico no es terapia, no tenemos nada que ver con enfermedades. Entonces, yo necesito que de hecho no son pacientes, son consultantes o coachí, técnicamente, vuelvo a repetir la palabra. Entonces, yo no los llamaría a ustedes pacientes, no los puedo llamar pacientes, no es terapéutico lo mismo. Es una disciplina que a través de técnicas, son procesos de aprendizaje, a través de técnicas los tengo que llevar, acompañar a que hagan un cambio de mirada, un cambio de observador que están siendo, y ahí se soluciona con mucho menos tiempo un montón de problemas que a lo mejor arrastran desde hace muchos años.
Pero lo cierto es que tienen que tener las capacidades cognitivas dentro de los parámetros normales. El deterioro cognitivo o el deterioro físico dentro del proceso del envejecimiento son normales y naturales, un proceso biológico, ya lo dijimos. Entonces, cuando uno trata la emoción enojo, estamos hablando del enojo en personas mayores, adultos de más de 80 años, que si lo trato desde ahí, el enfoque tendría que ser otro. El enfoque tendría que ser más hacia el entorno, cómo es la relación, cómo debiera ser la relación del entorno, que muchas veces pasa por enfermeros, por cuidadoras, por institutos geriátricos, cómo debiera ser la relación con la tercera edad, con el adulto mayor, porque el adulto mayor de esa edad se pone muy irascible, se enoja con mucha facilidad, entonces el tratamiento para darles otro. ¿Está claro? Ese enfoque, si ustedes quieren, me lo escriben por privado, lo podemos hacer ya en el año que viene, en el 25. Hacemos un vivo, si les interesa, específicamente con la emoción enojo, pero enfocado para mayores de 80 años. Porque a lo mejor pueden tener, ustedes no tienen esa edad mayoritariamente, quizá algunos sí, y bienvenido que estén aquí escuchando esto, porque ya les dije, lo que voy a decir sirve para 80, 100, 70, 60 años, 50, 40, 15. ¿Cuántas quieren tener 15 años de nuevo? A ver, levanten la mano, todas. Bueno, en cambio, el otro enfoque no, es específico para 80 años, o más años. Entonces, si les interesa, porque digo, a lo mejor tenemos una persona hoy acá de 60 y pico de años que tiene una madre o un padre de... Sí, Graciela, no sos la única, yo también quisiera tener, no 15, un poquito más, pero sí. Y no soy de la tercera edad, así que me imaginé. Bueno, me hacen reír, realmente son encantadoras. Bueno, entonces a lo mejor tenemos mamás o papás de más de 80 y pico de años y les interesa saber cómo sería el tratamiento de esta emoción en personas de esa edad, que no es el enfoque que le voy a dar hoy puntualmente. Bueno, dicho todo esto, empezamos. Ya dije qué pensar, les di tiempo para que piensen qué es el enojo. Yo les voy a dar una definición de enojo que ni por casualidad se va a aproximar a lo que ustedes piensan. A veces tengo que mirar para abajo porque tengo la luz ahí y me veo reflejado, entonces no me gusta. Voy a tratar de cambiar los anteojos. Bueno, para la ontología, muy bien. ¿Ves? Fantástico. Fantástico. Pero decime la verdad, Esther. ¿A esta edad te enojas más que antes? ¿Te enojas más que antes? Te felicito primero porque vas a ser abuela. Otra vez. ¿Abuela de cuántos tendrás? ¿Cuántos nietos tendrás? Y la verdad de la milanesa, ¿te enojas más ahora que antes o no? ¿Notás eso? Si, aparte estás escribiendo, mirá vos, con 80 años estás escribiendo. Tomen como ejemplo, Esther. Es muy difícil agarrar el teléfono, escribir. Maravilloso, es maravilloso. Te felicito. Bueno, para la ontología del ser, la emoción enojo se la define como un 3 y un bisnieto, genial. Se la define como un remanente de energía. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Es un remanente de energía destinada a resolver los problemas que nos genera el enojo. Así se la define en la ontología. Remanente de energía. Entonces yo le voy a poner un ejemplo para que se den cuenta rápido. Cuando ustedes estallan de bronca, de ira, estallan, no están apocopadas, acobachaditas, quietitas como estoy yo, con la manito cruzada, estallan.
tengo bronca, tengo enojo, son todos sinónimos. Tengo ira. Tienen una energía, es la válvula de la olla de la presión. Pará, porque eso es un elemento, ojo. Tenés que tener esa válvula, pero esperá que vamos a llegar. El enojo es la energía, el remanente de energía, ¿está bien?, que se produce cuando, mire lo que voy a decir, se sienten frustrados. Y la frustración tiene que ver, o sea, va de la mano, antecede frustración, aparece el enojo, o la bronca aparecen con la frustración. Y tiene que ver cuando se siente que se violentan sus límites. Tiene que ver cuando sienten que sus recursos están amenazados, como con los miedos. Es un miedo en realidad. El enojo es un miedo. Sus recursos están amenazados porque sienten que sus valores fueron tocados, fueron trastocados, no se cumplieron, sienten que la expectativa que ustedes tenían por algo o por alguien no se da de la manera que ustedes desean. Hay un deseo que está obstruido por alguien o por algo que hace que les despierta frustración, y la frustración es el gatillo, lo que gatilla, lo que dispara la emoción enojo, o bronca, o ira. ¿Está bien hasta acá? Por eso se la define como un remanente de energía. Ahora, el enojo, como muchas emociones, como Oscar, como muchas emociones, como lo promocioné, no es una emoción mala. Es una de las más amigas de las emociones raras, las que creemos que son malas. Es una de las más amigas, porque el enojo también, como cuando hablábamos de miedo, es como un semáforo. Nos marca una señal de que, che, pará, acá se está rompiendo algo, acá se está violentando algo, acá esto está saliendo como yo no quiero y me enojo. Acá el control que yo creía tener de esto no lo estoy teniendo y me enojo. Después veremos para qué querés tener el control, porque eso es otro tema. Hoy estoy enfocado en enojo. Esto cierra todo con todo. Esto no viene. Son fascículos, pero hacen un libro, Entonces, la realidad es que es una emoción linda, es una emoción que es amiga en tanto y en cuanto no nos destruya. Entonces yo le podría poner el título a este vivo: ¿cómo pasar del enojo que destruye al enojo que resuelve? Porque un problema hay, por eso me enojo. Entonces, ¿cómo hacer para gestionar ese enojo de tal manera que sea un enojo amigo que me permita resolver lo que me causó el enojo en tanto y en cuanto pueda resolverlo? El enojo tiene 5 componentes básicos. 5 componentes básicos. 1, el principal, es la causa. Hola Lucas, qué bueno. Lucas, bueno, Lucas es un joven. ¿Qué haces? Gran sorpresa, amigo de mi hijo. Así que esto es lo que busco. Que se vaya produciendo la interacción de generaciones. Vamos a lograrlo, está buenísimo. Todos se tienen que nutrir.
tercera edad tiene que enseñar mucho su sabiduría y su experiencia a las nuevas generaciones. Por más que vivamos en una sociedad occidentalizada que nos lleva puesto, las nuevas generaciones necesitan de ustedes. Sépanlo, empodérense. Tengo que lograr eso que fue la idea central de mi ser coach. 5 componentes básicos. Primero, causa del enojo, la causa. Segundo, tiene un sustrato biológico, pasa siempre. La causa es múltiple, ya vamos a ver. Sustrato biológico. Tercero, ¿cómo influye nuestras relaciones con los demás a partir del enojo? ¿Y cómo influye con nosotros mismos? ¿Cómo nos empezamos a relacionar nosotros cuando estamos enojados con nosotros mismos? ¿Qué relación hay con nuestras creencias? Otra vez, aparecen las creencias, aparecen los mandatos familiares, aparecen nuestras narrativas con las que nos formaron, con las que nos educaron en el siglo pasado. Una vez más aparece, como con la culpa y como con cualquier emoción. Estamos seteados de determinada manera, entonces no puedo no considerarlo esto. Es un componente muy importante que también aparece con la emoción enojo. El cuarto componente es de qué forma expresamos nuestro enojo. Entonces, causa, sustrato biológico, relaciones con los demás, conmigo mismo, con nuestras creencias, formas en que manifestamos o expresamos el enojo, es otro componente. Y el quinto, que es el que me gusta, es el de mi profesión, ¿qué es lo que necesito aprender? El proceso de aprendizaje, ¿qué es lo que necesito aprender para transformar ese enojo que destruye en un enojo que resuelve? Y acá está el gran tip que espero, si me da el tiempo, dejarles hoy planteado. Entonces, causa del enojo, múltiples causas. El enojo genera, primero, un proceso de frustración. Y la causa es cuando se extralimitan las situaciones, pero me escriben todos hoy, cuando se extralimitan cuando se pasan nuestros límites, es una causa del enojo. Cuando no se dan las cosas como yo tengo pensado que se tenían que dar, es otra causa del enojo. Otro motivo que me enoja es cuando se transgreden mis valores, los que tengo, mis creencias. Otro motivo es cuando creo controlar algo y no me está saliendo como yo creo controlarla. Es otro motivo. Otro motivo es cuando nada de esto sucede. No pasa nada. Tengo una expectativa, tengo un deseo y no estaría pasando. Entonces, la multiplicidad de causas son importantes porque van a ver que es una de las cosas que me van a hacer detectar, me van a ayudar para el último punto que mencioné, el que dije que me gustaba, que me van a permitir detectar el enojo, por qué me enojo y para qué me enojo. El segundo componente que dije era el sustrato orgánico, o sea, está comprobado que el enojo genera adrenalina y noradrenalina. Son neurotransmisores que llevan a mi cerebro
esta situación de narrativa que yo me voy haciendo y voy comparando lo que yo tenía, lo que yo creía con lo que está resultando, con lo que siento que me está pasando, y ahí aparece la frustración. Esa neurotransmisión es un pensamiento que se compara con patrones que cuando no coinciden genera la frustración, y la frustración deviene en enojo. Tercero, ¿cómo influyen nuestras relaciones con los demás, con nosotros, con los demás, con nuestras creencias? A ver, nosotros sabemos que ya dijimos que el enojo es una sobrecarga de energía. Ahora, si esa sobrecarga de energía no la sabemos dosificar o no la sabemos gestionar, que es lo que está pasando, nuestra relación con los demás no va a ser buena. ¿Por qué? Porque claramente vamos a explotar, como pasó por ahí, que dijeron que era la olla a presión, ¿no es cierto? O sea, vamos acumulando, en algún momento, si no descargamos, explotamos. Entonces, si nos narramos que el enojo es destructivo, va a pasar que las relaciones que tengamos con los demás, padre, madre, hijo, abuelo, nieto, vecino, carnicero, verdulero, farmacéutico, pareja, amante, marido, esposa, con cualquiera, va a estar alterada. Pero también cuidado, porque se va a alterar la relación con nosotros mismos. Si nosotros pensamos que ese obstáculo que aparece en nuestro deseo de que las cosas se den de determinadas maneras, de que salgan así, asá, son provocadas por alguien, si pensamos eso, si nuestra narrativa es eso, o sea que focalizamos en el tercero la culpa de nuestro enojo, vamos a estar en el enojo que destruye, porque no nos va a permitir nunca construir relaciones sanas. Si en cambio, primer tips, anoten, empezamos a entender que la culpa o la responsabilidad, mejor, no digo culpa porque se va a mezclar con lo que ya mencioné antes, si la responsabilidad de mi enojo es mía, ya la mirada empieza a cambiar, ¿no les parece? En un taller presencial que daba con una persona, con otro coach, tuvimos una situación que se las voy a comentar, porque el enojo también, esto no lo dije, el enojo, uno se enoja todo el tiempo y está sano y está bueno que se enoje, es real, es humano, somos humanos y enojarse está bueno, siempre y cuando sepamos gestionar lo que produce la emoción, ojo, pero que hay que enojarse, hay que enojarse. Y entonces los enojos pueden venir por cosas tan triviales como por cosas realmente muy profundas, pesadas y verdaderamente profundas. Normalmente uno se enoja por, me permiten decirme las palabras, no solo decir palabras, pero en esto se aplica, por pelotudeces. Normalmente. Entonces, en este caso que voy a contar,
para que terminen de entender esto que acabo de decir, de dónde hay que focalizar, y este es el tips que les quiero dejar. Teníamos un caso de una señora que comentaba, cuando uno pregunta, era presencial el taller y hace la dinámica, que le enojaba. La señora decía que le enojaba que su marido, estamos hablando de matrimonio ya de 35 años fácil de matrimonio, o sea que estamos hablando de gente de 5 o 40 años de matrimonio, estamos hablando de gente de 65 años mínimo hoy. Le enojaba que su marido se bañaba y el toallón con el que se secaba lo dejaba tirado en el piso. Entonces era recurrente este enojo. Entonces esta señora ya estaba resintiendo esto. No podía manejar las cosas de otro lugar. Mire el ejemplo, que trivial. Pero le arruinaba cualquier relación. ¿Todo el mundo me ve cortado? Pregunto, porque Betty me está diciendo que se está cortando. Le arruinaba todo tipo de relación que tenía con el marido, porque ella se enojaba, entraba, bien Rita, sos vos Betty, ella entraba al baño y veía el toallón tirado y se enojaba, con lo cual pasaba el resto del día mal, porque estaba enojada. Y ya vamos a ver que también el enojo lleva a hacer cosas. Entonces, cuando indagamos un poco más, entendimos enseguida por dónde venía el tema. Ella decía, me enoja que mi marido tire la toalla en el piso. Seguimos haciéndole preguntas, que de eso siempre se trata el coaching, son preguntas poderosas, y en un relato, en una respuesta de una de las preguntas, dice que un día había pasado uno de sus hijos, que ya no vivían con ellos, pero que también se había bañado y había hecho lo mismo que el padre, había tirado el toallón en el piso, se bañó y que ella entró al baño a posterior de que el hijo había salido y se enojó porque vio la toalla y se enojó. Entonces le preguntamos, ¿te enojaste con tu marido? No, dice, me enojé con mi hijo. Y entonces tu marido y tu hijo, ¿qué tienen en común? Y no se daba cuenta la señora. Entonces le hicimos esta pregunta. Suponete que tu marido se haya bañado, duchado, se haya secado y haya colgado la toalla en el perchero, no sé cómo se llama, en el lugar donde se cuelgan las toallas en el baño. Y se cayó. Cuando él no estaba, ya se fue, se había retirado del baño, pero la toalla se cayó. A mí me pasó muchas veces eso. ¿A quién no le pasó? Si vos entrás a posterior eso y ves la toalla en el suelo, ¿qué pensás? Y si mi marido se bañó y siempre que la tiró y la dejó mi marido y te enojas con tu marido y te arruinas el día, te arruinas la relación con tu marido. Sí, claro, por supuesto que esto que lo otro. Entonces ahí, en un momento, para el diálogo, para de responder, para el diálogo, y dice, creo que me estoy dando cuenta de la pregunta que me hicieron cuando respecto a qué tenían en común mi hijo y mi marido. En realidad, lo que me está enojando, dice la señora, y se dio cuenta sola, de eso se trata el proceso, no es que mi marido tire la toalla en el piso cuando se seca después de ducharse. Lo que me enoja es que la toalla está en el piso. Entonces, la mirada es totalmente diferente. No sé si ustedes llegan a interpretarlo. Determinar bien cuál es la causa del enojo me va a hacer actuar
en las relaciones interpersonales e intrapersonal de una manera distinta. ¿Está bien? Entonces, yo lo que digo es que cuando focalizás en el otro y decís que la culpa de tu enojo es del otro, vas por mal camino. Y este es el tip que le quiero dejar. Lo primero que tienen que aprender para poder distinguir la emoción culpa y trabajarla es que la culpa, por más que el otro haga una acción que es contraria y que les va a generar a ustedes la obstrucción que motiva la frustración y aparece el enojo, ese enojo es de ustedes. Si no vemos al enojo como un enojo propio, porque son ustedes que se están enojando, hay un temita que primero hay que rever. Entonces ese es el primer tip que quiero dejarles. No es fácil, yo no digo que sea fácil, claramente, ¿está bien? Pero pasa por ahí la gestión de esta emoción. ¿Qué pasa? ¿De qué forma expresamos el enojo? Bueno, y aquí está, un poquito aparece lo de la olla a presión. El enojo tiene fases. Estos son tecnicismos, yo lo explico para darle un marco, pero no hace falta que se acuerden. Pero sí, hay determinadas cosas que sí les voy a puntualizar que quiero que tengan en cuenta. La primera fase de esa sobrecarga de energía es la descarga. La descarga, porque de acuerdo a cómo descargo esa sobreenergía, es como yo voy a actuar frente a mi enojo. Por eso es importante tenerla en cuenta como primera fase, que es la descarga. ¿Cómo manifiesto mi enojo? Pongo un ejemplo. Tengo el deseo de tomar un café, o ustedes tienen el deseo de salir a tomar un té con una amiga. Yo un café con un amigo. Nos citamos para el jueves a las 16 horas en la confitería de la esquina de casa. O lo que es peor, tengo que viajar o tomar un auto para llegar a la confitería. O sea, hubo un movimiento, hubo gasto, hubo un tiempo, hubo una preparación y yo llegué a la confitería a las 4 de la tarde. 16 horas. 16:30 no aparece mi amigo. 16:45 no aparece mi amigo. 17 horas no aparece mi amigo. 17:05 aparece mi amigo. A mí me fue generando esta espera, me fue generando esa sobrecarga de energía que me fue haciendo frustrar porque veía que se estaba obstruyendo mi deseo de reunirme a tomar un café con un amigo. O sea, me estaba enojando. Ahora, cuando llegó mi amigo, ¿cómo manifesté mi enojo? ¿Cómo me descargué? ¿Cómo hice la descarga? La descarga química de la adrenalina se puede hacer caminando, dejando pasar el tiempo, se bajan los decibeles, pegándole a un almohadón, golpeando la mesa, moviendo una pierna, poniéndome como nervioso. Ahí voy descargando adrenalina. Pero no es tema para el coaching ontológico. Sí es tema cómo descargué emocionalmente con mi amigo ese enojo. Y acá vienen distintas alternativas que hay que empezar a observar. Por ahora me quedo acá, porque si no, no van a entender el concepto general. El segundo, o la segunda de las fases que tiene el enojo,
es hacerle saber al otro, en este caso mi amigo, el impacto que su accionar produjo en mí, produce en nosotros. O sea, cuando ustedes se enojan por algo, donde hay un tercero involucrado que genera las cosas, y que tengo la narrativa de que la culpa es de él y por eso me enojo, esta es la situación más descriptiva, yo ahí tengo que borrar lo que la culpa es de él. La culpa es mía, la responsabilidad, vuelvo a insistir, saco el término culpa, la responsabilidad de enojarse es mía, por más que el otro me esté haciendo lo que me esté haciendo. Ahora, también es mi responsabilidad, segunda fase, hacerle saber a ese otro el impacto, lo que a mí me pasó, por lo que hizo que no se cumpliera mi expectativa, por lo que transgredió mi límite, por lo que generó mi frustración. Esto es muy importante. Y ya van viendo cómo una vez más aparece el concepto de comunicación. Una vez más aparece esto de las poderosas comunicaciones del coaching ontológico. ¿Por dónde es el camino? ¿Por quedarse callado o callada? Y no. Es por hacerle saber el impacto que tuvo en mí su accionar. El tercer componente que tiene, o fase, no componente, la tercera fase que tiene el enojo, es formular una propuesta que repare el daño que se produce. Formular una propuesta que repare el daño que se produce, de tal manera que tratemos de evitar que se vuelva a suceder, ya que evidentemente es algo que me molesta, que me frustra y que me enoja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Propuesta. Amigo, la próxima que quedemos en venir a tomar un café y pongamos el día, el lugar y el horario, hagamos una cosa. Propuesta. 15 minutos antes de que cada uno salga de su casa, de su trabajo, nos hablamos por teléfono, chequeamos, rechequeamos si estamos disponibles, si no tuvimos algún inconveniente, si vamos a llegar, porque mi tiempo vale como el tuyo. Hipótesis de ejemplo. Esto que es tan trivial y que pasa tan permanentemente, no se hace. Entonces, yo las estoy invitando a que tengan en cuenta que dentro de la fase del enojo, producido el tema que me despierta el enojo y me produce la frustración, hay que ver cómo me descargo emocionalmente, ya lo vamos a tocar primero, pero hoy, porque ya veo que vamos a tener que continuar el jueves que viene, quiero que se queden con el tip para aplicar en su vida cotidiana de, primero, entender qué es lo que generó el enojo, fundamental. Segundo, a través de una conversación, hacerle saber al otro, no importa quién, al otro u otra, al otro en general estoy hablando, del impacto que generó en mí su accionar. Y tercero, tips, proponer
algo que podemos llegar a negociar para evitar que a futuro se repita. Acá se va a desprender, ya vamos a ver, una sucesión de cosas, porque el otro puede decir que escucharnos, decir que sí, puede escucharnos, decir que no, o sea, hay un desprendimiento y una apertura de un montón de cosas, pero básicamente en el 80-90% de los casos, mi enojo por cosas triviales, cotidianas, diarias, o por cosas profundas, se soluciona gestionándolo de esta manera. No hay otra. Hay que entender que el enojo no es un fin en sí mismo. Esto también es importante darse cuenta. El enojo, como emoción, es un medio para resolver. Ahora te digo cómo quedó el tema, porque lo sé. Es un medio para resolver el problema. ¿Está bien? No es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver el problema. ¿Qué pasó con la señora? Estaban los dos, estaban en el taller, ¿no? Entonces, lo que se logró fue un acuerdo, o sea, logramos que ella le dijera al marido por qué lo acusaba a él, entendiendo que la responsabilidad del enojo era de ella. Disipado eso, las cosas, la relación, si la probás, sucede, la relación entre ellos cambió. Cuando ya ella le dijo, perdóname que siempre te acusaba a vos de un enojo que yo soy la responsable, pero entendé, le dijo, que en realidad la toalla estaba en el suelo cada vez que vos te bañabas. O sea, entendió, le pidió, sirvió para que pedirle perdón, porque le arruinaba la tarde, le arruinaba el día al Señor. ¿Está bien? Y ese perdón cambió inmediatamente la relación entre uno y otro en el momento, porque el Señor se abrió, se prestó a entender y a escuchar de una manera distinta. Entonces llegaron al acuerdo de que él iba a tener la certeza o asegurarse de que la toalla, ya que sabía que a ella le molestaba, que nunca se lo había dicho además, él creía que daba lo mismo, que le pasaba por alto, que después, no sé, que nunca supe si tenía alguna señora que la asistiera en la limpieza o era ella misma, nunca se habló eso. Pero el marido, bueno, estaba como, ya daba por hecho de que alguien pasaba por detrás y levantaba la toalla. Entonces nunca ella le había hecho saber eso. Con lo cual se enteró ahí en el taller. ¿Está bien? Entonces el compromiso, la propuesta, fue que la colgara. Tiempo después, y esto es real lo que digo, vinieron a otro taller, y como fue muy cómico esto que se sucedía, fue muy cómico, vinieron a otro taller y le preguntamos, y realmente se empezaron a reír los dos. El señor empezó a colgar la toalla, se ve que la colgaba, el enojo de la mujer desapareció y la relación entre ellos cambió automáticamente. Obviamente se enojarían por otras cosas, pero por eso dejaron de enojarse. Y entonces yo lo traigo acá como un simple y cotidiano ejemplo, porque normalmente los enojos se producen por cosas diarias y cotidianas. Y además,
lo traigo para que ustedes empiecen a dar cuenta y empiecen a ejercitar estas tres cosas que dije. Detectar el enojo, punto 1, tratar de empezar a detectar qué es lo que me enoja, sin focalizar en el otro, sino responsabilizándome a mí de mi propio enojo, punto 1. Punto 2, decirle al otro lo que genera en mí su accionar, lo que siento, lo que me produce. Y punto 3, buscar algo, un acuerdo, buscar algo común. ¿Está bien? Vamos a quedarnos acá porque hay mucho más para hablar. Vamos a quedarnos acá. Pero en principio estos son los 3 tips que quiero que se queden para empezar a entender cómo se gestiona el enojo. No sé si me va a sacar o no me va a sacar Instagram. Yo puedo seguir, pero no me gustaría que se corte. Ya estamos en 1 hora, a mí me pasa volando el tiempo. A ver, vamos a leer un poquito de así. Vamos a continuar el jueves que viene con este tema. A mí me pasa que mi marido se enoja porque dice que no lo escucho. Bien. Se enoja porque dice que no lo escucho. ¿Se enoja él o se enoja con vos? ¿Qué querés poner? Si se enoja él porque dice que vos no lo escuchás, sería un problema de él y habría que tratar de, si querés, preguntarle qué es lo que lo enoja o qué es lo que escucha cuando hablas. ¿Qué es lo que escucha? Vos contale qué es lo que escuchás cuando él habla, digamos, ¿no? Para ver si realmente, y ahí chequeás, y ahí chequea él, chequean los dos. Lo que se trata siempre es de tener una mirada de cambio, pararse en otro lugar y decir, nada es obvio, nada hay que dar por sentado, nada, tenemos todo, nos pasa a todos y todo el tiempo. Entonces no lo demos por ya entendido, porque todos somos distintos. Nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestras formas no son iguales. Por más que estemos hablando de nuestro marido, nuestra pareja de 40 años, o de 50, o de 35, de un montonazo de años. Entonces, es mentira esto de la media naranja. No lo crean, esto nos formaron en el siglo pasado, con que estoy con mi media naranja. No, cada uno de ustedes es una naranja entera. Entonces, creerse que el otro, por más obviamente se tienen confianza, hay conocimiento, pero dar por sentado un montón de cosas y creer que el otro las tiene claras y creer que el otro, yo te pregunto a vos decías tal cosa, vos que te dije que era algo, el enojo viene cuando algo que vos crees que va a suceder no sucede. Yo te pregunto, ¿por qué tu pareja tendría que querer lo mismo que vos? Puede que sí, puede que no. Pero cuando es puede que no, ¿por qué yo me voy a creer que mi pareja de 40 años tiene que querer lo mismo que yo quiero? ¿Porque tenemos 40 años juntos? ¿Porque es mi media naranja? No, no existe eso. Por eso estamos como estamos. Por eso las relaciones están como están. Por eso el coach ontológico, ¿no? Entonces, pongo ejemplos chiquititos, triviales, para que se den cuenta y empiecen a ejercitar. Si no, no sirve. No sirve. Acá tenemos un impasse de 1 semana. Tenemos un impasse, sí, lo conozco. Perfecto. Gracias por traerlo. Tenemos un impasse de 1 semana para que ustedes ejerciten estos 3 pasos que yo les dije hoy, que son los 3 tips con los que hoy quiero que se queden. Para esto yo no puedo ayudarlos, decirles por acá, vayan por allá,
Estas son cosas que le van a ir pasando, entonces practíquenlas, practíquenlas. Esto es práctica. Tienen que dejar de tener en transparencia un montón de cosas. Respecto de las emociones, tienen que primero detectar por qué me está pasando esta emoción. Si no, no la voy a poder gestionar nunca. En todas las emociones que veamos conmigo, que vean que les pasen en su vida y demás, siempre traten y acuérdense de estas palabras, traten de primero detectar dentro de las herramientas y las habilidades que tiene cada uno y que yo estoy tratando de transmitirles, detecten el origen de esa emoción. A partir de ahí la van a poder gestionar.